Para continuar con nuestra agenda, contamos con la presencia de Grupo 4S, líderes globales en consultoría inmobiliaria, enfocados en innovar la huella urbana del futuro. Cuentan con un portafolio de más de 1.500 proyectos en 18 países, que incluyen exitosos proyectos en segmentos residenciales, comerciales, industriales, médicos, de oficinas y mixtos. De su equipo, hoy nos acompaña desde México Eduardo Torres, Chief Strategy Officer, quien ha liderado proyectos de 4S Real Estate y está certificado como Project Manager Professional. Bienvenido, Eduardo, y adelante con tu presentación. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Bueno, un poco nosotros como 4S, como bien lo decía Diany, somos la empresa número 1 de consultoría internacional en Latinoamérica para proyectos de real estate, y una de las cosas que hemos venido haciendo es cómo hacemos que esta economía inmobiliaria dentro de esta situación actual tan complicada siga adelante, ¿no? Y entonces vamos a hablar hoy un poco de las 10 lecciones que nos deja el COVID o que nos dejó justamente esta pandemia para el sector inmobiliario, que nosotros vimos en diferentes proyectos, y aquellos proyectos que sobre todo lograron no sufrir ante la situación que estamos viviendo actual, ¿no? Y aquí están algunas de las 10 o las 10 enseñanzas o lecciones que para nosotros fueron sumamente importantes a raíz de esta pandemia. Y voy a empezar primero con el tema de pirámide de ingresos y pirámide de producto. Una de las principales enseñanzas que nos empieza a dejar esta situación es que empezamos a entender que el tema de ingresos no estaba 100% ligado a lo que nos pasaba con el producto inmobiliario que se ofrecía. Es decir, la mayoría del producto inmobiliario estaba enfocado a estrato 6, estrato 5, estrato 4. Sin embargo, muy poco del producto era lo que nosotros en Colombia conocemos como VIP, ¿no? Es decir, todo el mundo quería atacar el segmento alto, pero muy poca gente estaba atacando la parte baja de la pirámide, siendo esta la que representaba mayor porcentaje. Y eso nos llevó a lo que nosotros conocemos como el síndrome del sumo, ¿no? Engordamos aquellos proyectos o nos vamos a la parte alta de los proyectos y no nos damos cuenta que esos segmentos en la parte baja, o esa vivienda interés social o esa vivienda VIP, hoy en día tiene una relevancia súper importante. De hecho, para que se den una idea, y la estadística es en el último mes, en los últimos 2-3 meses prácticamente en Colombia, la vivienda BIS y la vivienda VIP está vendiendo más que lo que estaba vendiendo previo a pandemia. Es decir, sus resultados son mucho mejores. ¿Cuáles son los estratos que están sufriendo? El estrato 6, el estrato 5 está complicando demasiado la venta de vivienda. ¿Por qué? Porque justamente esa pirámide de ingresos en épocas financieras complicadas se ve todavía mucho más apretada. Y es que para que entendamos un poco cómo están nuestras sociedades, nosotros decimos que tenemos las sociedades del rombo, ¿no? Es decir, qué porcentaje representa cada uno de esos estratos en el tema de población. Y luego lo vemos y lo comparamos con el tema de la oferta de vivienda vertical en específico, y entonces nos damos cuenta que existe una disparidad entre lo que hoy en día se oferta contra la demanda realmente existente, que lo tenemos del lado izquierdo, que es esa sociedad del rombo. O sea, es decir, la parte alta de nuestra pirámide de estrato 6 representa solamente el 7% de la población, el estrato 5 solamente el 9%. Sin embargo, vemos que tenemos el 18% de la vivienda ahí, cuando nos vamos al 59% de la vivienda, que es esa vivienda BIS, que ha sido tan fuerte por temas de subsidio de gobierno. También vemos que empieza a existir ahí una disparidad. Entonces, primer tema es que no hemos entendido los demográficos o esa parte baja. Primero me voy a ir otra vez de la pirámide. No les hemos ofertado producto, pues prácticamente abajo de los $50,000 existe muy poco producto dentro del país y muy poco producto dentro de la ciudad. Y cuando empezamos a pensar en ese tipo de productos, nos dicen, no, Eduardo, es que ese producto es imposible. Y cuando pensamos en vivienda VIP, nos imaginamos este tipo de cosas horribles, ¿no? Donde obviamente no se puede innovar, donde es muy complicado sacar estas viviendas. Y les voy a poner un caso, por ejemplo, en Austin, donde lograron terminar una vivienda en 24 horas con un costo aproximado de $10,000. Es decir, si le pones el 50% de rendimiento o lo que valga la tierra, suponiendo que la tierra en este caso valga el 30 o el 40%, que sabemos que esos son montos muy, muy altos del costo que tiene generalmente el proyecto, pues como quiera estarías hablando más rendimiento, estarías hablando de una vivienda de $16,000, $17,000. O sea,
una vivienda muy accesible que lograron ellos terminar con un tema de 3D printing o de impresoras justamente industriales enfocadas al tema de vivienda. Y cuando hablamos del tema estadounidense nos dicen, sí, pero eso es imposible en Latinoamérica, ya hay mucha más innovación, hoy en día eso es complicado. Esta misma gente se fue a Tabasco, en México, una de las zonas más complicadas en temas económicos, y lograron construir 50 viviendas o 50 unidades de 42 metros, donde lo que lograban era que la gente les pagara $20 mensuales por 7 años. Es decir, estaba 100% ese mercado que tiene, pues, o sea, que justamente atienda la realidad latinoamericana, ¿no? En Latinoamérica nuestra parte baja de la pirámide, nuestra economía no es tan fuerte, tenemos un porcentaje importante de la gente, pues, ganando poco dinero, y entonces lograron entender cuál era su mercado meta, y en base a ese mercado meta crearon un producto donde podían financiárselo por 7 años a $20 mensuales. O sea, realmente entendieron esa parte baja, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras lecciones, es tenemos que volver a regresar a esa vivienda o a ese segmento en la parte baja que en Latinoamérica es tan grande y que tiene tanta necesidad. Segundo tema, hacíamos productos pensados para que los Excel se vieran espectaculares y no pensados para los usuarios. No tienen idea de la cantidad de proyectos inmobiliarios que revisamos durante la pandemia que se estaban complicando vender, y es que cuando los mercados se achican, lo que sucede con esos mercados es que aquellos que tienen productos mucho mejores venden todavía más porque la gente tiene más miedo de comprar, entonces hace muchos más comparativos y se da cuenta de que existen productos mejores, y aquellos productos que eran genéricos son a los que realmente se les complicó vender. Aquellos productos que eran innovadores, que eran distintos, lograron mantener ritmos de absorciones muy similares. Ahorita vamos a ver un par de casos, de hecho por ahí viene un par de casos colombianos donde logramos mantener, inclusive vender más durante la pandemia que lo que estábamos vendiendo previo a la pandemia. Y es que la clave es que dejamos de pensar en el Excel y empezamos a pensar en las personas. Y cuando pensamos en las personas, decimos que entramos en la era de los mercados específicos. ¿Y a qué nos referimos en los mercados específicos? Primero, vámonos otra vez con demográficos, ¿no? Seguimos haciendo productos tradicionales como lo hacíamos desde 1970 seguramente, con nuestras 3 alcobas, con nuestros 3 baños. Sin embargo, hoy en día tenemos diferentes generaciones que están activando el mercado de una manera distinta. Los millennials, de los que tanto se hablaron de toda la década pasada, ¿no? Hoy en día son una realidad, pero llevan siendo una realidad desde hace mucho tiempo porque son parte de la economía, o sea, de la población económicamente activa desde el 2000 en Latinoamérica. En el 2010 ya representaba la población económicamente activa más grande de Latinoamérica, que viene continuando desde hasta estos años, hasta 2020. Pero ya cuando hablamos de 2030 y 2040, empezamos a hablar de generaciones Z y generaciones alfa que empiezan a tomar una fuerza mucho más importante y que no estamos considerando productos para ellos. Entonces, primero empezamos a hablar de esas nuevas generaciones y empezamos a ver que lo que necesitamos son crear productos de nicho enfocados para estas nuevas generaciones. Primero, el millennial ya no es un soltero. El millennial, la mitad de millennial seguramente ya tienen hijos y no estamos creando productos enfocados para esa familia millennial. Aquí está un caso que hicimos en México, un producto 100% enfocado para familias millennials, donde el tema de entretenimiento era completamente diferente, donde el producto estaba completamente enfocado a un segmento de mercado donde entendíamos perfectamente el nicho y entonces lográbamos crear productos inmobiliarios para mercados tan específicos. Adamant, un proyecto creado para jóvenes solteros que justamente buscaban solamente un tema de rentas con un tema de arquitectura impresionante, un tema muy aspiracional. Hemos visto productos, por ejemplo, creados en Estados Unidos 100% enfocados y conceptualizados por mujeres, es decir, mujeres creando proyectos para mujeres que estén pensados para ellas. Y entonces logras un tema de tribu tan importante que el producto deja de sufrir en situaciones actuales, ¿no? ¿Quién es quien está subiendo esos productos genéricos? Mandarle un producto de senior housing en Brasil. Y como eso existen muchos ejemplos que vamos a ver durante la presentación de productos de nicho específico. Entonces, primer tema que entendimos es cuando la economía es pujante, cuando la economía está fuerte, cualquier producto se vende. Cuando la economía no está fuerte, el mercado se vuelve mucho más exigente en lo que busca que le oferten, y es ahí donde necesitamos productos que sean disruptivos, que sean diferentes, que vuelvan a llamar la atención, ¿no? Entonces,
Esa fue una de nuestras segundas lecciones. Tercera lección, la vivienda en renta es un nuevo mercado para inversionistas. Gracias a Dios esta situación le dio una fuerza completamente diferente a la vivienda, ¿no? O sea, la vivienda se convirtió en un centro gravitacional para nosotros. Dejamos de repente de ir a trabajar y entonces solamente nos quedamos en la casa. Entonces, uno de los factores que nunca se había afectado dentro de la cuarentena era justamente la vivienda, ¿no? O sea, la vivienda seguía existiendo esa necesidad. Y nos dimos cuenta que los que sufrieron fueron los desarrolladores que vendían, pero los desarrolladores que rentaban no necesariamente estaban teniendo ese sufrimiento porque nadie quería quedarse sin casa o nadie quería salirse de su casa, tenían rentas a mediano y a largo plazo y entonces lograron tener productos estabilizados. Creo que este es uno de los grandes retos para Colombia, cómo creamos proyectos 100% enfocados a la renta. Existe un limitante bien importante y es que hoy en día no existen créditos enfocados a proyectos inmobiliarios que estén desarrollados, pensados 100% para el tema de rentas. ¿Por qué es tan importante este mercado de rentas? Es que tomemos en consideración esas tres generaciones de las que hablamos, Millennial, Generación Z y Generación Alfa, ¿no? Generación X era justamente la generación anterior, lo que venía comprando vivienda, pero una de las cosas que empezamos a ver en las nuevas generaciones es que el tema de primera vivienda lo vienen atrasando, es decir, el mercado en renta se está activando mucho más rápido. Y no es porque no quieran comprar vivienda, es porque se están casando más lento, o sea, es decir, se está tardando más tiempo en casarse. Entonces no tienen una necesidad de comprar de manera inmediata su vivienda. Entonces lo que está haciendo es que está abriendo un mercado en renta súper interesante, sobre todo porque se salen antes que de su casa, de lo que antes salían, antes esperaban, no sé, hasta los 24, 25, 26 años, se casaban y salían de su casa. Hoy en día se salen desde los 18, 19, 20 años, rentan y se casan hasta los 30, entonces tienen un periodo de renta mucho mayor, un mercado que antes era muy bajo, que hoy en día es súper importante. Entonces, ¿cómo pensamos en ese mercado de renta? Para que ustedes se den una idea de esa estadística. Esa vivienda en renta, el 65% de los millennials son renteros de la generación Z de los centennials. El 74% está interesado en rentar en edificios de departamentos. De la generación Z y la de los centennials están interesados el 58% en rentar en edificios de departamentos. Entonces, es una realidad que el tema de producto institucional o de vivienda en renta hoy en día es una realidad en Colombia y es una realidad en prácticamente toda Latinoamérica. Sin embargo, son muy pocos los productos enfocados, ¿no? El 37% de la generación Z y los centennial buscan vivir con roomies, es decir, vivir con otra persona y compartir su vivienda, pero la mayoría de productos inmobiliarios que hoy en día tenemos tiene una habitación principal y una habitación secundaria. Cuando lo piensas para roomies no funciona, ¿no? El 32% estaba pensado en mudarse de manera inmediata, el 73% de quien busca mudarse en menos de un año, lo hará otra propiedad. O sea, el tema de corto plazo, en el corto plazo hay una demanda ya muy impresionante. Y es que cuando hablamos de vivienda en renta y cuando nos vamos a cómo se redujo el poder adquisitivo durante este aislamiento, durante esta situación, vemos que justamente el único factor que nunca se redujo fue el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba vivir. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Es repensemos en cómo podemos hacer productos 100% pensados para renta. Aquí está un proyecto que nosotros participamos en México, donde en lugar de tener un apartamento tradicional de 2 recámaras, pensamos en un apartamento que traía una composición de 2 apartamentos interiores. Entonces, si tú querías, lo comprabas y tú me podías rentar una alcoba dentro de junto con su cocineta y su baño completo, una segunda alcoba, o sea, un segundo apartamento donde tenía un espacio un poco más grande, o podías arrendar un espacio completo. Entonces tenías estos espacios flexibles que estaban pensados para si tienes un roomie, pues de cierto modo los dos se convierten medio en habitaciones principales, o inclusive si quieren independencia, cada uno pudiera tener su propio apartamento. O sea, tiene un pensamiento bien interesante pensado para ese producto en renta. Entonces aquí está justamente cómo se convierte en 2 productos y está pensado para el inversionista, es decir, gente que hoy en día está pensando en comprar un apartamento para rentárselo a este nuevo mercado, ¿no? Este mercado de los inversumidores, donde existen productos, por ejemplo, que ya hoy en día garantizan las rentas, que están pensados para este mercado, que solamente buscan arrendar. Y no lo digo, vendan apartamentos y que si alguien quiere vivir, viva ahí, que si alguien quiere rentar, viva ahí. No, sino que realmente estén conceptualizados
para este mercado tan importante, porque el tema de rentas institucionales creo que en Colombia por temas de créditos tiene ciertas limitantes, pero hoy en día creo que existen otros esquemas bien importantes. Otro de los temas que aprendimos es que nuestros productos inmobiliarios eran muy rígidos, y es que a quién no nos pasó, ¿no? Que estábamos dentro de nuestros apartamentos y teníamos que estar haciendo videoconferencias en la cocina, ¿no? Y la mayoría que tiene hijos, yo no tengo hijos, pero la mayoría que tenía hijos, de repente veías al niño cruzando o escuchabas los ruidos o realmente entendías que la vivienda no estaba preparada para tener un cambio. La vivienda era tan rígida que no podíamos tener una adaptabilidad a la situación que estábamos viviendo actualmente. Entonces, esta situación lo que nos vino a entender es que el mercado es cambiante, que la situación puede cambiarnos de un día para otro y que conforme va avanzando la tecnología es seguro que los mercados cada vez sean más cambiantes. Entonces, eso nos lleva a pensar en tipologías diferentes que sean más flexibles, y aquí están algunos de los casos. Se nos manda algún correo, se las mandamos, no las quise poner cada una de ellas, pero tipologías que estaban pensados como por ejemplo el caso de Mixa, donde en la zona de atrás tú hacías esa construcción de tu vivienda de acuerdo a tus necesidades de espacio, pero el espacio base de tu departamento era completamente abierto, entonces tenía una flexibilidad por completo. Otro de los casos que vimos y que es justamente uno de los ejemplos que se menciona ahí arriba, espacios donde abras y cierras puertas o como estos muros divisorios donde puedas convertirse en una sala de videoconferencias cuando lo tengas que tener, es un tema de privacidad, o que se pueda convertir en un espacio para tus hijos de homeschooling, o que pueda tener diferentes variaciones durante el día y que tenga ese contacto con el exterior, ¿no? Es decir, el hoy en día seguimos pensando en la vivienda demasiado cuadrada cuando podemos tener espacios completamente diferentes y completamente flexibles. Y aquí están algunos de los casos, ¿no? Donde pudieras tener esas dos alcobas, esas dos recámaras, una arriba y la otra, y en la tarde se convierte en sala, y son espacios relativamente pequeños, pero lo que les quiero decir es que, oye, eso es sala y solamente puede ser sala, eso es alcoba y solamente puede ser alcoba, y por eso es complicado tener un schooling y por eso es complicado tener un home office, porque los espacios están predeterminados, pero si los espacios que no se utilizan durante el día se pudieran utilizar en la tarde para otras actividades, pudiéramos vivir en viviendas que realmente nos entiendan dependiendo de las necesidades del día que tenemos. Uno de los temas más trágicos fue cuando a todos nos encierran, entendimos lo que necesitábamos esa conexión con espacios públicos, ¿no? Y aquí están algunas fotos, obviamente para reírnos un poco de esa situación actual, decir, esa gente tenía una necesidad de salir y tener un contacto con el exterior, pero desde su interior, porque no podíamos salir a la calle de manera normal, ¿no? Entonces, el tema de tener esta conexión con la naturaleza o esta conexión exterior tomó una fuerza mucho más importante. Circulaciones de aire, ventilaciones cruzadas, iluminación natural, esa conexión con la terraza, todos esos puntos que para nosotros o para los arquitectos hace tiempo eran tan básicos que hemos ido perdiendo pensando en los Excel y no pensando en el usuario, hoy en día tomaron una importancia completamente diferente, y creo que sobre todo el tema de la naturaleza dentro de la arquitectura va a agarrar una fuerza que en Colombia ya la tenía, que mercados como el Paisa, o sea, en Medellín, empezaban a integrar este tema natural a todas las viviendas. Creo que eso todavía se va a exponenciar de una manera importante, ¿no? Y es que comprobamos que el humano tiene una necesidad de esos espacios públicos, son una necesidad básica, esos parques para salir a pasear, esos espacios de recreación son una necesidad básica, y eso nos lleva a una vivienda que nació y surgió dentro de esta cuarentena con una fuerza mucho más importante, y es el wellness en el New Luxury. Es decir, el wellness en la nueva vivienda estrato 6 va a tomar una fuerza bien importante. Si queremos ser productos estrato 6, dejemos de pensar solamente en productos grandes en la zona de la Cabrera. Pensemos en productos grandes que realmente le sumen a ese mercado high-end, ¿no? Y se piensan ya en comunidades utópicas 100% enfocados al wellness. Se habla que en Estados Unidos son multi-billion dollar real estate, que puede ser una de las tendencias más importantes y que sin duda la situación actual vino a generar más, ¿no?
Y todo esto surge de cuánto estarías dispuesto a pagar tú por una vivienda si esa vivienda correcta te hiciera vivir 1 año más, 2 años más, 3 años más o 5 años más. O sea, pensémoslo para el estrato 6, para ese estrato que tiene una capacidad económica, preguntarle cuánto vale 1 año de vida para ellos o 5 años de vida y qué pasaría si su vivienda fuera capaz de alargar ese tiempo de vida. Entonces, surge esta vivienda wellness, que es una de las tendencias bien importantes que vimos crecer durante esta pandemia y que en Estados Unidos empieza a ser una realidad bien importante, ¿no? Y entonces tenemos un reset de lo que pensábamos como proyectos inmobiliarios y esta fue otra de los aprendizajes, el boom de las experiencias, ¿no? Nos dimos cuenta que durante la pandemia que extrañábamos sobre todo la parte de experiencias y una de las tendencias más importantes donde vemos la reactivación de producto inmobiliario, es aquel producto inmobiliario que, como decíamos anteriormente, no estuviera pensado para un mercado genérico, sino para un mercado de tribu, un mercado que dijera, no quiero un producto necesariamente megamasivo donde haya de todo, sino un producto 100% enfocado para mi perfil, que me permita a mí hacer lo que a mí me gusta sin necesidad de convivir con tanta gente. Les pongo el ejemplo en Phoenix, Estados Unidos, donde nace, por ejemplo, un tema de hotelería enfocado a Atari, ¿no? O sea, Atari, una marca que para muchos fue una marca de gaming para los millennials, cuando estábamos naciendo prácticamente, nacimos con esa parte de Atari, y este tema de hotelería incorpora este tema de gaming y es una de las tendencias más fuertes de cómo el tema de entretenimiento y como tema de experiencia del que hablábamos anteriormente, se empieza a permear los productos inmobiliarios, son los que vemos que puedan salir adelante más rápido, ¿no? Y es que aquí no se basa, el tema de hospitality no se basa en si voy de vacaciones o no, se convierte en un hotel punto destino para la gente que le gustan los videojuegos, para que se den una idea, en China y en Japón empiezan a crear ya centros comerciales donde su ancla para que la gente vaya son arenas pensadas para el tema de videojuegos, ¿no? Y entonces, ¿por qué no crear en hotelería que esté pensada para o otro nicho de mercado de aquellos que les gustan la naturaleza? Les voy a poner un video a continuación de un proyecto que se llama 27,000, es un proyecto que estamos creando con nuestros socios de 4S, que justamente busca otra vez este tema de experiencia natural, este tema de experiencia distinta para el usuario que compra una segunda vivienda. Hoy en día pensamos en esa segunda vivienda que agarró un boom súper importante durante la pandemia, pero sigue sin tener esta parte de experiencia y creemos que todavía esa vivienda la podemos llevar un poco más adelante. Entonces les quiero enseñar este video para que lo vean. Espero que les guste el proyecto. $27,000 días son los días promedio que vive un ser humano. Días que se pasan entre disfrutar y trabajar. Pasamos muchos días construyendo un patrimonio que jamás disfrutamos. ¿Por qué tiene que ser una elección? ¿Disfrutar o invertir? Creemos que esas dos palabras pueden coexistir. Somos creadores de inversiones inmobiliarias de largo plazo que también generan momentos de vida, espacios en el tiempo que quedan plasmados en la tierra. Esta historia no comienza en cero. 27,000. Inicia nuestro recorrido en Allende, Nuevo León. A tan solo 45 minutos de la zona metropolitana de Monterrey, invertimos en un terreno de 2.3 hectáreas de alta plusvalía. En él se construirá un concepto de hospitalidad boutique con chalets sustentables y una casa club digna de los socios fundadores. Este concepto de inversión, más resort, más chalets, está pensado para 10 socios exclusivamente. Los socios pueden utilizar la totalidad del complejo. Puede ser también un generador de rentas, y mientras el tiempo de disfrutar avanza, crece la plusvalía, pensando en evaluar la posibilidad de su venta en la primera década. Tierra, más rentas, más memoria. 27,001. Allende, Nuevo León. Un poco lo que intenta justamente este proyecto es cómo llevar la experiencia
de tener esa segunda vivienda algo completamente distinto, a un tema diferente de producto inmobiliario como normalmente se entendía, ¿no? Entonces, el tema de experiencias dentro de los productos inmobiliarios, dentro del tema de comercio, y ahorita lo vamos a ver con un par de ejemplos más, creo que es otra de las grandes claves para que salgamos lo más rápido de este bump económico, ¿no? Segundo tema, digitalización comercial. Creo que a todos nos quedó claro que que el estar hoy en día en la parte de redes, que tener hoy en día nuestras páginas activas tenía una importancia que no nos habíamos dado necesariamente cuenta, ¿no? O un potencial que venía creciendo, pero para que se den una idea, se hablaba que por cada por cada mes que tardaba de la pandemia o del tiempo que estamos, el avance era prácticamente de un año en digitalización prácticamente en muchos de los productos inmobiliarios. Entonces, avanzamos de una manera muy, muy veloz en el tema de digitalización de la venta, y es que cuando primero iniciamos o cuando se detonó esta situación que nos quedamos encerrados en nuestras casas, cuando pensamos en videollamadas, decíamos, es que esto requiere una cámara y esto requiere todo un tema, un set, por así decirlo, para lograr llevar a cabo esta situación. Algo que nos dimos cuenta es que se podía hacer con un celular. Segundo tema que nos dimos cuenta es que la velocidad empezaba a tomar una fuerza mucho más importante de la que ya venía tomando. Para que se den una idea, existen estadísticas en Estados Unidos que si nosotros lográbamos contactar al usuario después que nos dejara sus datos en under 1 minute, o sea, en menos de un minuto, el 400% de probabilidad de cierre, o sea, de improvement en la conversión del lead, mejoraba un 400%. Si nos íbamos a 2 minutos, se reducía hasta un 160%, y si nos íbamos a 3 minutos, hasta un 98%, ¿no? Entonces, la realidad es que el tema de conversión se traducía en un tema de velocidad, y en la parte digital no estamos preparados. Hoy en día dejamos nuestros contactos en cualquier proyecto inmobiliario y se tardaban 1 o 2 días entre que la gente de redes sociales lo ponía dentro del CRM, si es que existía, si no lo ponía dentro de un Excel, en lo que el director de sala se lo asignaba al vendedor y en lo que el vendedor tenía tiempo, y terminábamos pasándonos 2 o 3 días para lograr una conversión de ese lead. Nos dimos cuenta en esta situación que el mercado está comparando en 2, 3 minutos, 3, 4, 5 proyectos inmobiliarios que le salen dentro de publicidad. Porque aparte tenemos algo en Facebook que se llama retargeting, y es cuando tú te metes a una página de inmuebles, pues te van a seguir, identifica tu patrón de consumo. Entonces lo que hace Facebook es te pone publicidad de inmuebles, ¿no? Como lo hace si te metes a Mercado Libre y a Amazon, y de repente te empiezan a aparecer productos y productos, y te metes a mueblerías y te empiezan a aparecer más mueblerías y más mueblerías y más mueblerías, porque identifica un patrón de consumo. Entonces la gente dejaba sus contactos en demasiados proyectos, y cuando tú te tardabas 2 días en atenderlo, pues ya el cliente ya se había olvidado por completo de quién era, ¿no? Entonces el tiempo de conversión era súper importante, y conforme nos íbamos pasando más de un día se reducía hasta un 17%, es decir, la tasa de conversión era absurda, y eso fue uno de los temas que nos dijo o que nos dio este tema de COVID. Tenemos que ser lo suficientemente rápidos para contactar a nuestro usuario, tenemos que tener las plataformas digitales para digitalizar nuestra venta, y eso fue uno de los temas que más nos enfocamos dentro de 4S. ¿Cómo lográbamos que nuestros proyectos inmobiliarios la atención fuera lo más inmediata posible? Combinando inteligencia artificial y combinando gente para lograr humanizar nuestras páginas, pero también tener un tema de eficiencia muy, muy fuerte. Otro de los aprendizajes, o otra de las fuerzas, es sin duda el tema de retail o el tema comercial, uno de los mayores afectados con esta situación, ¿no? Hotelería, comercio, vemos como de los más afectados, oficinas, como de los más afectados de todo, ¿no? Y es que creo que el mercado, primero, no estaba preparado. Segundo, venía un boom muy importante en el tema de e-commerce. Y lo que nos deja de aprendizaje es ahora qué va a pasar con el comercio. Porque el e-commerce avanzó años, ¿no? Durante esta situación avanzó años. Gente que no estaba acostumbrada
o que le daba miedo comprar en línea, hoy en día perdió el miedo por completo y se dio cuenta que comprar en línea es muchas veces mucho más cómodo. Y ahora nos ponemos a repensar y decir, ¿qué nos espera del comercio? El comercio en Latinoamérica ha funcionado como un lugar para ocio de las familias, no necesariamente para compra, ¿no? Tú vas a cualquier centro comercial de Bogotá los fines de semana y ves una cantidad de gente impresionante paseando, no necesariamente comprando. Y ese es el gran reto del comercio el día de mañana. ¿Cómo logramos tener esa atracción? ¿Cómo logramos que la gente siga teniendo permanencia? ¿Y cómo logramos que la gente siga yendo a nuestros centros comerciales? Porque la realidad es que nuestras tiendas ancla, que corresponden hoy en día, disculpen, no tenía el dato para Colombia, pero para que se den una idea, son ciudades de México, ¿no? Digo, estados de México. ¿Cómo estaba compuesto el número de metros cuadrados por estas tiendas ancla, por esta Falabella, por este Zara, por este etc., donde ya cualquiera de las cosas que venden en esas tiendas las puedes comprar en línea? ¿Cuáles se convierten en los jugadores importantes? El tema de entretenimiento y el tema de gastronomía. Es decir, cómo ahora los centros comerciales, se hablaba y ya se venía hablando desde hace 4 o 5 años de la muerte del retail en Estados Unidos. Creo que este tema lo va a hacer mucho más evidente, y es que tenemos que pensar en comercios completamente diferentes. Y aquí está el caso de algunos museos en Estados Unidos, en Japón, en México inclusive existe un museo de Van Gogh enfocado a fotos en Instagram o espacios para que la gente se vaya y se tome fotos en Instagram, donde se convierten en un punto destino para la gente. Existe The Ice Cream Museum, existe otro en Japón importante, había o en algún momento hicieron un pop-up museum en México donde era Instagram Museum o algo así se llamaba. Y entonces son entretenimientos completamente diferentes para el comercio. Pero no solamente con esa parte de entretenimiento. Les quiero poner un ejemplo en Kansas, Estados Unidos, donde se creó un producto que se llama Bark. Este es un master plan donde uno de los centros importantes de atracción o de anclaje artificial de este master plan era esta parte comercial que estaba pensado 100% para mascotas. O sea, para aquellos pet lovers, dejaban de pensar en voy a ir a una zona comercial donde me puedo tomar una cerveza, sino dónde llevo a mi segundo hijo o a mi hijo a que también él tenga un tema de entretenimiento, ¿no? Y entonces era un bar o un espacio de coworking que también tenía una zona de coworking pensada 100% para que pudieras llevar a tu mascota, donde existe también un tema de spa, donde tienes cerveza de perro, donde tenías comida para perro, donde todo giraba en torno a un tema de mascota y se convertía en un tema de entretenimiento y de anclaje diferente a voy y compro una playera, o voy y compro una chaqueta, voy y compro cualquier cosa que la puedo comprar en línea. Este tema de experiencias no lo puedo vivir en línea, entonces deja de ser un sustituto por ese e-commerce. Entonces, los centros comerciales hoy en día se tienen que empezar a repensar con esta nueva realidad, ¿no? Y aquí están algunos ejemplos de ese producto de mascotas, ¿no? Y no solamente repensar en un tema de entretenimiento, sino cómo ahora ese tema de retail lo empezamos a combinar con el tema de e-commerce. Existen ya ciertos centros comerciales donde empiezan a dejar espacios para el tema de pick-up, para el tema, pensado para el tema 100%, ¿cómo se llama? Donde tienes un e-commerce, donde la tienda, por ejemplo, Zara puede tener un cierto empaquetamiento en la parte de abajo y en lugar de estar haciendo shippings internacionales, puedes hacer esa entrega de última milla con la tienda que ya tienes hoy en día en sitio. Y entonces hay características que sin duda el tema de e-commerce va a empezar a evolucionar y tenemos que evolucionar con él. Tenemos que repensar cómo ese comercio va a cambiar con ese tema de e-commerce. Cómo ese comercio, no sé, pensémoslo en tiendas más pequeñas donde tengas QR codes y donde lo puedas agregar y en lugar de que cargues tus bolsas, que existen en Estados Unidos, en lugar de que cargues tus bolsas, compras y te llega 2 días después o un día después en línea si así lo quieres. Y en lugar de que traigas 25 bolsas o 10 bolsas, 5 bolsas que pesan, te llega en 5, en 2, en 3 días a la puerta de tu casa, ¿no? Y uno de los claros ejemplos de este tema es, no solamente cambia en el comercio, este e-commerce también cambia en el tema industrial, ¿no? Les voy a poner otro video, es un proyecto 100% industrial que está pensado para el Last Mile. Los que no hayan escuchado Last Mile es
existen empresas que se encargan solamente de esa última milla de entrega, es decir, cuando el paquete llega a la ciudad, de esa entrega periférica, por así decirlo, o de corto alcance, que es una necesidad bien importante que existe, ¿no? Porque existen estas grandes marcas de transporte consolidador, pero luego la entrega de última milla de casa en casa es ahí donde está la complicación logística. Entonces, ¿cómo crearon en Nueva York este centro logístico pensado para esa entrega de última milla? Y sobre todo para ese tema de e-commerce, donde fíjense que el industrial siempre lo pensamos en una planta. Ellos, ya como estaba tan cercano a la ciudad, lo tenían que rentabilizar de manera vertical y no solamente tenían una planta, ¿no? Tenían 2 plantas, pero ahorita lo van a ver en el video. Lo que nos espera con el tema de e-commerce y una de las grandes enseñanzas que nos dejó, no solamente para la parte comercial, sino también para la parte industrial. Sin duda creo que durante esta pandemia todos pedimos algo y este es un poco el futuro que nos depara, ¿no? Entonces, ¿cómo lo integramos en esos proyectos industriales? ¿Cómo lo integramos en esos proyectos comerciales? Creo que es súper importante que tomemos en consideración ese e-commerce. Nos vamos ahora al tema de oficinas y uno de los mercados sin duda más afectados y que creemos que su recuperación va a ser más lenta. Y no necesariamente porque creemos que el home office llegó para quedarse y que el 100% de la población va a seguir trabajando en su casa, porque la realidad es que, como lo decíamos anteriormente, la mayoría de las viviendas no está preparado para que trabajes desde casa. Pero lo que sí es una realidad es que estamos teniendo un declive económico que venimos sufriendo la mayoría de países con un decremento de nuestra economía. Eso genera que la necesidad de metros cuadrados nuevos en la ciudad disminuya. ¿Por qué? Porque eso está 100% correlacionado. Si el PIB crece, hay más empresas que crecen y eso hace que haya una necesidad de más metros cuadrados de oficinas. Si ese PIB está decreciendo, no solamente no hay necesidad de más metros cuadrados de oficinas, sino puede haber inclusive decrementos de metros cuadrados de oficinas. Y entonces es cómo hacemos oficinas que realmente estén pensadas para la nueva situación, ¿no? Ese coworking más office, el coworking empieza a tener ciertas complicaciones del tema de contacto y la oficina no tiene sus espacios, o las pequeñas y medianas oficinas no tienen sus espacios pensados para hacer las videollamadas. Entonces, ¿por qué no pensar en esos espacios de co-offices? O sea, oficinas más coworking, donde sí tengas un tema de privacidad, pero tengas un tema también de estos espacios públicos para tener esta nueva realidad. Es que algo que nos pasó, y es una realidad, es pues, prácticamente todos los mercados se vieron afectados. El coworking disminuyó un 28% el precio y prácticamente fue a la mitad de disponibilidad. Las AAA, que son aquellos contratos a largo plazo, un 11%, y disminuyó también en el tema de porcentajes de ocupación, y nos pasa prácticamente en todos. Entonces, ¿cómo lograr cambios diferentes? Y aquí les doy un ejemplo. Este es un caso en Estados Unidos donde es un coworking, pero enfocado para un tema de webinars, influencers, etc., ¿no? La industria del contenido tuvo un crecimiento, al igual que el e-commerce, importante. Todo el mundo de repente estábamos en nuestros celulares y consumíamos entretenimiento en el día a día. Todas las empresas se vieron una necesidad de empezar a digitalizar, como es la situación actual, sus eventos que tenían en línea, ¿no? Entonces,
no teníamos espacios preparados para esto. En nuestro caso, por ejemplo, les platico en el caso de 4S, creamos nosotros una sala de juntas enfocado para el tema de webinars, ¿no? Yo estoy en Ciudad de México y esa sala está en Monterrey, entonces no se las puedo enseñar, pero es una de las realidades que hicimos como empresa. Estuvimos generando un webinar prácticamente cada 3 días durante el primer mes. Entonces, la cantidad de contenido que estábamos generando era impresionante, pero no teníamos las instalaciones adecuadas. Nuestro socio, Carlos Muñoz, que seguramente se lo han topado en línea, le pasaba exactamente lo mismo, no tenía una capacidad justamente de grabar, porque no podía salir a la calle, porque tenían que grabar en espacios cerrados, porque había toque de queda, y entonces no tenían esos espacios pensados para esta nueva situación que estamos viendo. Eso es una realidad. La industria de entretenimiento viene creciendo de una manera impresionante. TikTok logró 1 billón de personas conectadas en tiempo récord que no había logrado absolutamente nadie, ni Facebook, ni absolutamente nadie, y todo se basa en esta industria de entretenimiento. Hoy en día, este tipo de espacios son necesarios y esta es una de las posibles vertientes que el mercado de oficinas puede lograr para salir. Segundo tema, COVID Inventions, ¿no? Cómo tener esos espacios de mini offices entregadas a la puerta de tu casa. Esos espacios que se piensan como mini oficinas móviles, donde te lo puedes llevar, donde lo puedes revender, donde inclusive me parece que te lo rentaban. Es una startup que logró levantar mucho dinero en muy poco tiempo. Te lo llevaban a la puerta de tu casa, ¿no? O te lo colocaban en el backyard de tu casa, porque entendían que tu casa no estaba preparada para la situación que estabas teniendo actual y que necesitabas esos espacios de oficina. Esto es para mí lo último que les voy a platicar, pero lo que les quiero dejar como mensaje es que algo claro que nos dejó esta situación es que no estamos pensando el ramo inmobiliario de una manera diferente. Seguimos desarrollando y pensando productos como los desarrollamos hace 20 años. El mercado cambió, nuestro mercado meta cambió por completo, tiene necesidades diferentes, le gusta cosas distintas y tenemos que pensar en cosas grandiosas. Creo que es el principal mensaje que busco con esta plática, es mover un poco la cabeza y decirle cómo pensamos proyectos de una manera distinta. No piensen proyectos para ustedes como si ustedes, desarrolladores, constructores, toda la gente que se dedica a conceptualizar proyectos, no los piensen en cómo ustedes pueden vivir ahí, sino piensen en ese mercado meta, en ese usuario que lo va a terminar habitando, cómo va a vivir ahí el día de mañana. Mi nombre es Eduardo Torres, como le dije, soy Chief Strategy Officer o encargado de toda la expansión y la estrategia dentro de la empresa en 4S. Somos una empresa que estamos en prácticamente toda Latinoamérica, líderes en conceptualización de proyectos inmobiliarios, y los invito a que pensemos los proyectos inmobiliarios de manera distinta para que mejoremos nuestro sector. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta presentación. Al respecto, tenemos algunas preguntas. En medio de la reinvención de los negocios del sector inmobiliario y constructor, vimos la adopción récord de tecnologías y herramientas digitales. ¿Cómo mantener esta transformación digital vigente y que no sea solo una estrategia de momento? Mira, creo, Yanni, que algo que nos enseñó esta situación es que las herramientas digitales llegaron para quedarse. Desde bots que nos ayudan en la parte digital, desde modelos donde podías ver tu apartamento en línea o ver tu apartamento de manera 3D y meterte un poco ya que no podías visitar ese apartamento modelo. Seguíamos pensando en construir apartamentos modelos que son carísimos y hoy nos dimos cuenta que de manera digital la gente pudiera entender un 90%, un 80% de lo que entendía antes, ¿no? Inclusive te puedo decir, nosotros creamos un proyecto donde el 90% del recorrido comercial, o sea, es decir, desde que nos contactaba hasta que nos compraba el cliente, lo hacíamos en línea. O sea, es decir, teníamos un e-commerce, tú podías entrar a nuestra página de e-commerce del proyecto, se llama Barrio W en Monterrey, y reservar tu unidad en línea y ver cuáles están disponibles y meterte al 360 y conocer el apartamento para la situación cuando no podíamos salir. Y vendimos unidades y nos firmaron contratos y nos dieron apartados porque veían que había una plataforma detrás. Entonces, eso está clarísimo. Hoy en día hablamos de esas herramientas que ya es muy difícil. Es como decir, pues la computadora se puso en moda y luego vamos a regresar otra vez a hacer hojas de cálculos. Pues esa es la realidad, no va a pasar, ¿no?
la tecnología va comiéndose cada vez este mercado inmobiliario, no solamente en la atención, sino ya lo veíamos con la vivienda de interés social. Creemos que inclusive esa tecnología se va a empezar a permear cada vez más, inclusive en la parte de construcción. Y si no nos adaptamos a esa situación, es como la historia de la rana en el agua caliente, ¿no? Si tú pones, o sea, si el cambio es muy drástico, tú avientas una rana a un agua hirviendo, su reflejo es que inmediatamente salta, ¿no? Pero si tú pones una olla con la rana adentro y empiezas a calentar el agua poco a poco sobre la lumbre, la rana termina adaptándose hasta quemarse, ¿no? Creo que en el tema tecnológico es si no nos damos cuenta que el cambio ya fue, vamos a ser como la historia de la rana, ¿no? Creo que van a llegar desarrolladores inmobiliarios y constructores que entiendan que la tecnología es una parte clave, que la adopten y que cuando queramos nosotros adoptarla va a ser too late, ¿no? Entonces, creo que esa parte de tecnología llegó para quedarse. Hay muchísimas herramientas. Podríamos hacer 5 horas solamente de herramientas tecnológicas que se descubrieron durante esta cuarentena y que nos ayudan a vender más, que nos ayudan a dar mejores seguimientos, que nos ayudan a hacer múltiples cosas, y creo que es uno de los temas importantes que tenemos que empezar a ver y adaptar, ¿no? La cuarentena nos mostró que una es la vivienda que tenemos y otra es la que necesitamos. Tú nos hablabas de la flexibilidad de espacios. ¿Qué sería clave para lograr esto de manera rentable? Mira, Diany, creo que una de las partes claves es si tú dijeras la vivienda que tú inclusive, Diany, necesitas, pues podría ser una vivienda de 300 metros para que realmente cumpliera todos los espacios que necesitas, ¿no? Una zona de oficina, una zona donde veas la tele de manera independiente, no si tengas hijos o no, pero suponiendo que los tengas, vamos a decir que sí para que el ejemplo sea menor, una zona para que tus hijos jueguen, un espacio, o sea, pues, no todos en la vida somos ricos o son ricos y son Bill Gates, ¿no? Esa es la realidad, no podemos vivir todos en espacios de 300 metros o 400 metros, pues eso no es viable dentro del mercado. Pero para que te des una idea, estamos creando un producto justamente con hitos urbanos en Colombia, ustedes seguramente lo conocerán, un producto de 20 metros cuadrados pensado con una flexibilidad impresionante, es decir, todo se mete, todo sube, todo baja, para que tú tengas espacios completamente diferentes conforme va pasando el tiempo. O sea, es decir, en la mañana eso se convierte en una cocina, ya cuando acabas de almorzar se convierte en una zona de home office. Discúlpame. Una zona de home office, en la noche se convierte en una recámara. O sea, lo que pasa es que el espacio se convierte en una flexibilidad. Entonces, para que sea rentable, no lo tenemos que pensar tenemos que darles 10,000 espacios, sino tenemos que pensar en espacios que logren tener esa flexibilidad que se adapte a las necesidades del usuario. Nunca vamos a ser capaces de cumplir todas las características que busca el usuario. Nosotros le llamamos a ese tema el unicornio inmobiliario. Es una criatura mítica que solamente existe en la cabeza del cliente, o sea, es decir, quiere una casa de 300 metros cuadrados, 3 cuartos, 3 baños en la Cabrera y que valga 400 millones de pesos. Pues no existe, y si existiera ya se hubieran vendido todas, o sea, no te hubieras ni enterado, ¿no? Entonces, eso no existe, pero lo que sí existe son espacios que en metros cuadrados no signifiquen más, pero que tengan flexibilidad para que se puedan reconvertir. Entonces, por ejemplo, existe el Murphy Bed, que ya lleva mucho tiempo que se creó, que esta cama que se mete y sobre eso sale la sala, o existen estas literas donde se sube una y en la parte de abajo queda el espacio home office. O sea, tenemos que repensar los espacios. Lamentablemente, los costos de construcción vienen subiendo desde hace muchísimo tiempo. El poder adquisitivo de la gente no ha subido en la misma proporción que los costos de construcción están subiendo, y la tierra sigue subiendo también. Entonces, ¿qué hace? Es que la vivienda la tengamos que reducir. Nos tenemos que poner más creativos, no nos queda de otra. Compártenos un último mensaje para la comunidad de negocios del sector constructor y ferretero. Bien fácil. Tenemos que repensar los proyectos en quién los va a vivir ahí y no si a nosotros nos gustaría. Muchas veces le decimos a nuestro constructor o a nuestro desarrollador, me encanta que a ti no te guste el proyecto, porque eso significa que estoy yendo al mercado meta que quiero ir. El día que tú me digas que te gusta un proyecto enfocado para jóvenes solteros, puede ser que mi perfilamiento no lo esté haciendo de manera adecuada, que el producto sea lo suficientemente genérico que también se adapta para ti. Cuando repensemos los proyectos, cuando innovemos en esos productos, el mercado inmobiliario va a cambiar de una manera importante. Entonces, ya lo han hecho muchas de las industrias en enfocarse
en segmentos muy específicos de mercado. La industria discográfica entendió que no podía sacar un hit wonder de los que le llaman, que es ese big hit de un artista, sino que era más probable que sacaras un hit de reggaetón, un hit de rock, un hit de pop, un hit, etc. Y la suma de todos esos hits te daba mucha más audiencia que sacar un big, o sea, un wonder, ¿no? Un big hit wonder que le gustara a todos. Y el esfuerzo que necesitaba de la suma de todos era menor que sacar uno que fuera el rey de todos. Entonces, cuando entendemos que podemos ser los reyes de nuestra tribu, es ahí donde logramos resultados bien interesantes. Entonces, creo que ese es el tema que esta situación nos dejó, que tenemos que cambiar, que tenemos que repensar y que tenemos que entender que el mundo cambia. Así de fácil, el mundo cambió de un mes a otro, de un mes estábamos completamente normal y luego estábamos completamente encerrados. El mundo cada vez es más cambiante y nuestros productos inmobiliarios tienen que ser como ellos, como el mundo, pues, adaptarse. Mil gracias, Eduardo, por esta presentación.